8 de la mañana, 35 minutos. Estás disfrutando de tu matinal Entre Amigos. Gracias por estar con nosotros a través de la radio y la televisión. En tu Radio Energía 95.7 FM para el Gran Concepción y 101.9 en la ciudad de Lebu. Gracias a nuestros grandes amigos de RDO Televisión, tu señal 25 de la compañía Cablemundo y 787 en HD, www.rdotv.com, radioenergía.cl, cradiotv.cl y radioenergía.cl está ahí activadísimo con cada uno de ustedes. Nos vamos al estudio número 1 de C Radio TV. Allí se encuentran nada más y nada menos que Cristian Totti Donoso y Pablo Lupichini. Despedimos a César Vilugrón porque ya nos traen más noticias. Vamos con ustedes, chicos. Adelante. Gracias, querido Dave. Oye, estamos en el cuarto bloque de este día miércoles 16 y ya tenemos a nuestra invitada, miércoles. Parte de la casa. Obviamente, abramos pantalla nomás, Dave, a Karen Garrido, nuestra abogada en esta sección que se ha transformado en una sección emblemática y muy importante. A mucha gente pregunta porque todos tenemos algún tipo de deuda, todos tenemos algún tipo de problema financiero y nuestra abogada Karen Garrido está aquí para ayudarnos, guiarnos y solucionar estos problemas. ¿Cómo estás, Karen? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por esta nueva semana de estar aquí con ustedes, así que también a los que nos escuchan y los que nos ven, un saludo. Muy bien. ¿Qué vamos a hablar hoy día, Karen? Hoy día vamos a conversar con respecto a detalles que son súper importantes porque cuando no tomamos en cuenta esos detalles podemos efectivamente tener consecuencias en el punto de vista económico que son bastante complejos, ¿cierto? Entre ellos vamos a entender o distinguir la diferencia entre las cobranzas que son administrativas, las cobranzas, digamos, del retail que nos llegan por teléfono y la notificación judicial, que efectivamente esa es la que desde ahí empieza a correr un tiempo importante, un plazo importante para poder ver qué hacemos con el tema de las deudas. Así que díganme, ¿quién de ustedes ha visto en su casa de repente un papelito abajo de la puerta y lo abren y empiezan a leer que es de cobro, pero no entienden si ese papel es de una cobranza de una entidad administrativa o es de un tribunal? ¿Han recibido documentos, no? Sí, yo ya. sí. ¿Y tienes más o menos la idea? ¿Tienes No la copia? ¿Tienes el documento acá? Tengo un montón de papel en la casa. Me llegan todos los días. Bueno, precisamente hay muchas empresas de cobranza que envían documentos a los domicilios de los deudores, ¿cierto? Y aparece ahí que hacen como una especie de invitación para ponerse al día, hacer que se llame a tal número. Te invitamos a... Claro. Eso no es una notificación judicial. Ningún tribunal va a decir, llámeme a este número, a no ser que sea el del receptor para poder ir a un lugar o un domicilio, pero por lo general las notificaciones judiciales son muchos documentos. No es solamente una hojita, ¿ya? No viene dentro de un sobre, sino que es la copia de la demanda, la copia de las resoluciones que salen posteriormente, ¿cierto? La resolución del requerimiento de pago que dice... que se requiere de pago a Juanito Pérez con un monto tanto, ya, y vienen con timbre del tribunal y ya aparece también un papelito pequeño que se llama una cédula de espera, el nombre técnico, y que básicamente es el papel donde el receptor le dice acérquese a tal día, a tal hora, a un domicilio que es su oficina para requerirlo de pago, es decir, para que la persona vaya y pague, ojo, el monto que está ahí. Total. No es para que dé un abono, un pie, porque el receptor no tiene facultades para poder negociar con esa persona, para poder llegar a un acuerdo con esa persona. El receptor solamente está notificando, ¿ya? Porque no es funcionario del tribunal, tampoco trabaja para los bancos ni para las tiendas comerciales, sino que él va a informar, va a dejar la notificación a la casa del deudor. Así que ahí hay una diferencia importante entre distinguir una carta donde hacen una invitación a pagar una carta de aviso, o vamos a pasar la cobranza judicial, o vamos a pasarla, pero eso no es una notificación judicial. Así que ojalá y las personas que estuvieran escuchando nos mandaran algún mensaje como para poder aclarar algunas dudas con respecto a ese tipo de documentación que llega y que es súper importante. Disculpa, y una vez cuando llega, por ejemplo, esta notificación, si es que llega la notificación, ¿cierto?
tienes un tiempo para acercarte a donde el... 8 días. 8 días que podrían eventualmente ampliarse si tu comuna del domicilio está dentro de la jurisdicción del tribunal. Si no te acercaste. No son 8 días. Y ahí si no fuiste. Bueno, precisamente si no fuiste, lo que pasa para el acreedor es que él puede seguir persiguiendo puede seguir que este procedimiento siga su curso, ¿cierto? Y ya empezar a solicitar el embargo derechamente. Porque ya no pagó, si no pagó, entonces embarguemos. Pero iba a ir a explicar otra cosa brevemente, que también se utiliza mucho por las, ya sea bancos o empresas del retail, que empiezan con los llamados telefónicos. ¿Se acuerdan que apareció una ley que dice que no pueden estar hostigando? Claro. Ya. No sé si a alguno le ha pasado que ahora no llaman cuando la deuda vence. No pueden estar llamando más de una vez, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero llaman antes de que la deuda venza. Porque la ley no se refiere a eso, ¿ya? Entonces, efectivamente, llaman. Recuerde que el día tanto su deuda va a vencer. Entonces, como una especie de recordatorio. Claro. Bueno, ahí no hay inconveniente, pero cuando ya empiezan a llamar por teléfono y le empiezan a decir, acérquese a nuestra sucursal o venga y vamos a renegociar. Cambiaron el término. Antiguamente es repactación, ¿cierto? Venga y podemos renegociar su deuda. Si usted nos da un pie de tanto, lo podemos dejar a tanto. Eso en la práctica, le cambiaron el nombre, pero es repactación igual. Y eso es lo que conversamos anteriormente, que no hay que hacer. No hay que hacer, no hay que repactar. A ver, la persona que efectivamente quiera repactar es porque sabe que va a tener un ingreso fijo, que no va a haber ninguna variación, ¿cierto? Y que va a poder responder. Y él tendrá que sacar en la calculadora, decir, ya, si yo repacto, la deuda que yo pedí o que yo tengo es tanto y con esta repactación me va a quedar en tanto. Haga el cálculo y libremente decida si lo va a hacer. Pero si no es así, si está pasando por un problema o por algo, una incertidumbre, lo despidieron del trabajo, no sabe cuándo lo van a contratar, apareció una enfermedad en la familia, tuvo un quiebre familiar, alguna enfermedad de un hijo, falleció alguien, etcétera, etcétera. Todo eso es imponderable, ¿cierto? Que uno nunca tiene calculado dentro del presupuesto mensual. Entonces, pare un poco, revise si la repactación le conviene, si va a poder asumir ese costo adicional o puede utilizar alguna de las herramientas que hemos hablado acá, ¿cierto? Durante todos los capítulos anteriores, que tiene que ver con renegociar la deuda. Caso real, a propósito de eso, me contacta un cliente derivado de otro cliente que ya terminamos su procedimiento de renegociación y él me dice, mire, en este minuto yo no tengo nada atrasado. Yo estoy pagando mis cuentas al día, pero sí me estoy dando cuenta que ya de aquí a 3 meses más yo ya no voy a poder seguir pagando porque tengo que pagar una cuota de aquí a 3 meses más que tiene que ver con otra obligación que contrajo, ¿cierto? Que no es directamente de él, sino que tiene que apoyar a la señora para poder hacer ese pago. Entonces, obviamente, él ya ve que de aquí a 3 meses su situación económica va a cambiar y va a comenzar a estar pagando o haciendo bicicleta, y él de manera preventiva dice, quiero ver si me puedo acoger a la renegociación o tomar el camino de la renegociación. Entonces, esa persona está de manera madura, consciente, dándose cuenta de que de aquí a pocos meses más ya no va a poder continuar pagando como lo estaba haciendo hasta ahora. Entonces, efectivamente, la renegociación es un camino. Consulta, si por ejemplo en una casa comercial, ¿ya? Uno ya un par de meses sin pagar y va y se acerca a la casa comercial para poder acordar una solución al tema, ellos bloquean la tarjeta. ¿Es legal eso? Que te bloqueen y que ya no la puedas ocupar más y aún así tú sigas pagando. Lo que pasa es que eso es parte de las cláusulas que uno nunca lee cuando va a sacar la tarjeta de crédito o la tarjeta de la tienda comercial. Es para que no... ¿Quién lee, por favor? Que alguien levante la mano. No, que lee. Nadie lee. He leído. Encima, esos contratos que uno firma para que te autoricen el producto, que es la tarjeta o la línea, lo que sea, tiene una letra que ni siquiera es número 9, es como número 7, así una cosa que la lupa no te la pasan. Bueno, efectivamente, dentro de esas cláusulas aparecen de repente en la cláusula de aceleración, es decir, si tú no cumples con 3 o 4, dependiendo de la entidad, ¿cierto? Te pueden hacer el cobro completo, ya eso está facultado. Y efectivamente, como medida, los bancos, las tiendas comerciales te dicen, usted va a repactar, perfecto, se le cierra el producto porque en definitiva usted está pagando la deuda de aquí para atrás. Claro. Entonces, ¿cómo te van a seguir pasando dando crédito que tú sigas ocupando la tarjeta si no estás pagando lo de atrás? O sea, te vas a endeudar más de lo... Entonces, ese es el punto. ¿Qué es lo sano, entre comillas,
hay muchos influencers que aparecen ahora, ¿cierto? Que algunos dicen, no, es que hay que vivir de la deuda, otros dicen, no hay que endeudarse. Se han fijado que algunos, sobre todo los que son muy, ¿cómo llamarlo? Que tienen un tema económico muy, muy grande, que han escrito libros, no quiero dar nombre ni nada, ¿cierto? Pero dicen, la deuda es la forma de vivir. Si yo vivo pago un arriendo, no estoy pagando deuda de dividendos. Si yo pago el vehículo, hay que sacarlo a crédito. O sea, como que te incentivan a la deuda. Sí, pues, pero es que vamos a depender cuál es la cultura y la educación financiera de esa persona. Para poder, claro. Entonces, ¿a qué iba con esto? Que efectivamente no hay como una fórmula mágica para decir de esta forma se puede vivir. Cada uno tiene que determinarse, tiene que saber cuáles son sus condiciones, cuál es su realidad, cuál es su expectativa, y en base a eso ir tomando decisiones, pero que sean informadas, ya que les traiga tranquilidad, porque en definitiva, si me voy a comprar el último iPhone y no voy a tener plata para cubrir los pasajes y las colaciones del mes, ¿cierto? Entonces, a lo mejor no era lo que necesitaba en ese minuto. Pero la publicidad, el estar vigente, el mantenerse con esto, te lleva a de qué manera impulsiva uno haga gastos a propósito de eso. Eso es bien complejo también. Con el tema del a mí yo tengo una deuda que no es baja, con una entidad educacional, ¿ya? ¿Eso es el CAE? No. Y me llegó hace poquito un correo, ¿ya? Que dice prejudicial. Claro. Es como un aviso de parte de la misma entidad educacional que está en la etapa previa. Ahora, ojo, hay que revisar cuando empiezan a llegar esas cartas de deudas que son muy antiguas, hay que revisar la fecha de cuándo es esa deuda. Porque efectivamente me podrán amenazar, o sea, más que amenazar, me podrán decir, mire, tiene esta deuda, pero si esa deuda está prescrita, lo que corresponde es no alarmarse tanto, ¿ya? Y poder alegar la prescripción, porque la prescripción no es que uno diga, no, pero esta deuda ya está prescrita, como que mientras menos la veo, más prescribe. No es así, no funciona así la cosa, ¿ya? La prescripción uno la tiene que hacer presente ante un tribunal, ya sea para defenderse, es decir, me llegó la notificación de una demanda, y dice que yo debo tanto, entonces yo en mi defensa digo, mire, esto está prescrito, ¿ya? O puedo también utilizarlo como una acción. No tengo por qué esperar que me llegue una demanda, sino que yo presento inmediatamente una solicitud de prescripción con respecto a esta persona que en algún minuto me va a cobrar, ¿ya? Pero hay que ver que se cumplan los requisitos que establece la ley, que haya transcurrido el tiempo, ¿cierto? Que ninguna de las partes haya ejercido alguna acción, etcétera, etcétera. Y uno lo alega ante un tribunal. Pero no es como la gente comúnmente dice, no, si eso está prescrito. ¿Y quién le dijo? No, pero es que mire, pues está prescrito. O sea, como que, es más, cuando te lo explican, tienen este gesto, así como que no está prescrito, no lo quiero mirar, no lo quiero mirar. Me tapo los ojos. Es verdad. Como la canción, no sé quién, de la Thalía, que si... ¿Cómo dice la canción? Que si no lo he visto no me acuerdo. ¿No pasó? Claro. Ya, es así. Esa es como la típica reacción de las personas cuando enfrentan una deuda y dicen, no, pero es que esto está prescrito. Así como que si prescribiera por el solo hecho de que ella lo diga. No funciona de esa forma. Tienes que ir a un tribunal y pedir la prescripción. ¿Y o sea, tiene que contratar la asesoría jurídica, claro. Igual como cuando uno va al médico, claro. Que un abogado le asesore, ¿cierto? Que revise, le pida la documentación, verifique que los requisitos están cumplidos y luego ejercer donde correspondan las acciones legales. ¿Y el tiempo de prescripción de una deuda? Va a depender, ¿cierto? Pero pueden existir plazos de prescripción entre 3 a 5 años y también ahí tenemos que distinguir si fui notificado o no fue notificado, desde cuándo se cuenta ese plazo, todo tiene que ver hay que ver caso a caso. ¿Y si fuiste notificado, hay prescripción? Hay prescripción también, si es que efectivamente si fui notificado y vamos a ver cuándo me están notificando. Entonces, por eso te digo, todo hay que revisarlo en el minuto con el caso concreto de la persona. O sea, por ejemplo, en el caso del Toti, si fue notificado, pues esto no fue notificado. No, él está recién con las llamadas prejudiciales. Entonces, ahora, ojo, también existe otra fórmula. Eso no significa que sea notificado. No. Lo que hablamos al principio, correo, ¿cierto? No. La notificación judicial tiene que ver con que a uno, el receptor judicial, le entregue copia de la demanda, copia de las resoluciones, copia de la resolución de requerimiento de pago, donde dice acérquese a pagar la deuda, ¿cierto? Pero con timbre del tribunal, uno lo logra identificar, que es muy distinto a una carta donde diga empresa, no sé, Cobralex, no sé si la chunta alguna, pero puede ser Cobralex,
tiene una deuda de tal parte por tal monto, llame aquí, veamos opciones. Eso no es una notificación Ya, judicial. eso de la empresa Y las cobra. llamadas telefónicas mucho menos. Y los mensajes por WhatsApp mucho menos. Una vez me llamaron, me dijeron, ¿sabe que me están llamando del tribunal para que... ¿Llamando del tribunal? Le decía, o sea, uno llama, no contestan nunca, menos van a estar llamando ellos. Claro. Sí, así que hay que ver esas diferencias que son súper importantes, entenderlas. Oye, vamos a continuar con el tema que está súper interesante. Muy interesante. Pero también tenemos que saludar a nuestros queridísimos auspiciadores. Porque en San Pedro está Tu Rincón Peruano, en Concepción tiene Tu Imperio Norteño, restaurante peruano con más de 8 años de experiencia y buen sabor. Pisco sour, risotos, piqueos mixtos, pulpo a la parrilla y mucho más. Te esperamos en Banderas 1040 de lunes a sábado de 12:30 hasta la medianoche y los domingos de 12:30 hasta las 4 de la tarde. El sabor peruano en Concepción se llama Imperio Norteño. También los invitamos a disfrutar de Bar Pub sin compromiso, karaoke, tributos, música en vivo y una amplia carta gastronómica. Además te invitamos a conocer el barco de sushi con sus distintas variedades, 50, 100, 150 hasta 250 piezas de sushi. Y este viernes 18, como todos los fines de semana, tenemos un tremendo tributo. En esta oportunidad, tributo a un grande, a un romántico, Ricardo Arjona. Así que a partir de las 21 horas, entrada a tan solo 3.000 pesos, tributo a Ricardo Arjona en Bar Pub sin compromiso. Avenida Collado 1008, a tan solo una cuadra de la Universidad del Biobío. Y redes sociales, @sin compromiso, con 5 un número, mpromiso_VIP. Y ahí puedes hacer todas tus reservas. ¿Te gusta Ricardo Arjona? Déjale el dato a la Sí, Karen me pa' gusta que- Ricardo pa' Arjona. que vaya a Sí, ver hay a- mujeres que lo funan y todo, pero a mí me gusta ¿Te Ricardo. gusta? Sí. Sí, los clásicos, Lo románticos. escucha, lo De los escucha. clásicos, Sí, lo escuchan. Así que ya lo saben, este fin de semana, viernes 18, en Bar Pub sin compromiso. Buen tema, historia de taxi. Hoy estamos con Karen Garrido, nuestra abogada, estamos hablando del tema de las deudas, ¿cierto? Y que también, de alguna manera, tú nos llegas a calmar, Karen, que es súper importante, porque como dices, tú, como uno no conoce, no sabe diferenciar qué tipo de carta, qué notificación, qué es judicial, qué no es judicial, entonces eso tiene que estar muy atento a las personas, a ver Exacto. primero qué documento le llegó, ¿ya? Ahora es válido, y que yo lo he visto, y de repente, y amigos también me han contado que es como que llega una persona, viene con una carta y la deja en la casa y literalmente como que sale corriendo, y uno dice, está notificado, ¿cachai? Es como que Dios te va escondido corriendo. Ese tema es tan así que te dejen la carta y ya está notificado, sin que alguien la reciba, sin que nadie Sí. confirme de que esa persona A ver. todavía vive ahí. A ver, el procedimiento judicial contempla varias actuaciones que tienen que realizarse tal como la ley señala para que tengan validez. Y la notificación como tal la podemos distinguir porque existe una serie de conductas que está haciendo el receptor para que esa notificación sea válida. Es más, existe en la oficina judicial virtual, que es donde uno revisa sus causas, ¿cierto? El receptor, además de entregar el papel, y esto la gente no lo sabe porque no tramitan habitualmente este tipo de cosas, pero el receptor cuando está ahí está con su teléfono, muchas veces porque hay una aplicación para los receptores que tiene que georreferenciar donde él está parado, ¿ya? Entonces él va a llegar a la casa, tiene que seguir los pasos de la aplicación y al lado de la notificación en la causa del Poder Judicial aparece la certificación de cuándo asistió y aparece al lado el loguito si esto fue georreferenciado y uno lo presiona y dice, sí, efectivamente el hombre estaba ahí, no como ocurría, y esto hay que decirlo porque antiguamente ocurría, ¿cierto? Que hay receptores que no iban y sin perjuicio de ello certificaban igual que habían estado presentes. O sea, es una práctica que es feo decirlo, me van a colgar, no importa, pero ocurría. Pero ocurría. Ya era ¿ya? real. En el fondo es más como un control para el receptor. No, y seguridad también para la persona que efectivamente lo fueron a notificar, porque efectivamente, imagínate zonas rurales. ¿Quién te va a decir a ti si el receptor fue o no fue?
Por ejemplo. Y si el ¿ya? señor, por ejemplo, si ¿qué es lo que pasa si el receptor va y no encuentra a la persona? Ya, lo que pasa es que la por ley sí ejemplo, lo habilita. Se cambió de casa. Ya, la ley sí lo habilita para verificar que la persona que tiene que notificar esté dentro de, digamos, Vive ahí, ¿o no? dentro de, o sea, más que del radio, que viva, digamos, o que haya noticias de que esa persona está ahí porque a lo mejor trabaja todo el día y no está justo a esa hora. Claro. Entonces la ley lo habilita para que pueda verificar con personas, Los ¿cierto? vecinos. Colindantes, los vecinos. Y efectivamente los vecinos dicen, sí, mire, sí sabe, pero no está. Y típico que nadie quiere firmar porque nadie quiere aparecer Nadie. diciendo, oiga, yo sapié a mi vecino, ¿cierto? No, Claro. nadie quiere hacer eso. Pero el receptor sí tiene posibilidades de verificar que efectivamente la persona está en ese lugar, pero que en ese minuto, o que vive ahí, ¿cierto? Pero que en ese minuto o está en su trabajo, o salió fuera de la ciudad, o está, pero su domicilio es ese. ¿Y si- Eso es lo que tiene que verificar. ¿Y si no es el domicilio? Si no es el por domicilio, ejemplo, aparecen muchas veces los receptores que dicen, o las certificaciones del tribunal, que asistieron al lugar y que la persona dijo que él era el nuevo arrendatario o Eso. que el nuevo dueño y que la persona no vive ahí. Entonces, ¿ahí qué va a ocurrir? Ocurre que el tribunal le pide a la parte demandante, en este caso, que acompañe un nuevo domicilio. Y ahí, Y ahí tiene podemos- que ir a otro lugar. Claro, ahí A el notificar. demandante podrá por un escrito presentar que el nuevo domicilio es tanto. Y si no está, y si no lo conoce, no tiene idea cuál es, bueno, tendrá facultades para pedirle al tribunal oficie a distintas instituciones públicas para que alguien me aporte un domicilio, porque tampoco uno puede saberlo todo, ¿cierto? Si no tiene una bolita mágica. Se podrá oficiar a la Tesorería, al Servicio de Impuestos Internos, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, al Servicio Electoral, para que informen cuáles son los domicilios que tiene Juan Pérez. Vamos a cambiar Juan Pérez. Juan Peralta le vamos a colocar. Porque dijo que no, dijo que Oh, no quería perdón. Juan Pérez, ¿viste? Sí, dijo, ¿cómo no hay otro, cómo hay otro nombre? Juan Peralta escribe eso, así que pongámosle Juan Peralta. Juan Peralta se llama el Sí, personaje. Juan ahora. Peralta se llama ahora. Pero fíjense que también les quería comentar respecto a otra figura que jurídicamente hablando también deja en estos casos, ¿cierto? Cuando ya se está demandando por esta deuda, se está persiguiendo a través de un juicio ejecutivo, existe la posibilidad de alegar un abandono de procedimiento. Es decir, el acreedor presentó la demanda, notificó la demanda, embargó. De ahí pasó un tiempo bastante, ¿cierto? Holgado, y uno pasa un tiempo y le vuelve a llegar una notificación. Entonces uno tiene que analizar ese plazo. Si ese plazo cumple con los requisitos para decir, ¿sabe qué? Yo quiero alegar el abandono del procedimiento, eso también se puede dar. Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Y que no me quiero ir a lo técnico, que dentro de un juicio puede perderse la oportunidad de cobrar por la negligencia del acreedor de no hacer las cosas de manera sistemática. Y si pasa un tiempo, una vez que ya comenzó todo, entonces puede perder, porque se puede declarar el abandono del procedimiento porque no realizó todo lo que tenía que hacer dentro del tiempo establecido. Ya, Karen, mira, nos vamos a querer. Está muy interesante este tema. Vamos a hablar a la vuelta de la tanda comercial de las acciones que podemos hacer nosotros como ciudadanos para defendernos ante estas cobranzas. ¿Ya? Así. Vamos a la tanda y volvemos. No se vayan. Y 58 minutos. La sabiduría reside en estar bien informados. Radio Energía presenta Radio Energía Informa. Este martes se registró un trágico accidente en la ruta F30E en el sector de Santa Julia, en Valparaíso, que cobró la vida de un conductor de 23 años luego de que colisionara con un microbús interurbano, dejando a 8 pasajeros heridos. La CIAT de Carabineros realiza peritajes en el lugar para establecer la dinámica de los hechos. Las bancadas de oposición anunciaron una acusación constitucional contra el delegado de la región metropolitana, Gonzalo Durán, por la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental. El jefe de la bancada UDI, el diputado Henry Leal, argumentó que Durán infraccionó la ley por acción o por omisión, acusando que actuó tardíamente frente a los hechos acontecidos.
El cuartel de la Quinta Compañía de Bomberos en Quenuir Alto, comuna de Maullín, región de Los Lagos, retomará su funcionamiento tras importantes obras de mejoramiento. El lugar fue abandonado en 2023 por la empresa KYT y el proyecto fue retomado por el municipio con apoyo del gobierno regional, significando una inversión de 80 millones de pesos para renovar oficinas, sala de máquinas, dormitorios y accesos universales. Con la información en tus manos, estás listo para tomar decisiones. Radio Energía presentó Radio Energía Informa. Ya vuelve Entre Amigos. Sale un filete serrano a punto y un gnocchi extra pomodoro. En Rosa Amelia Restaurant mezclamos lo mejor de las recetas tradicionales italianas con los elementos propios de la región del Biobío. Te esperamos en Chacabuco, 424 Concepción. Reservas al 41-213-0294. Rosa Amelia Restaurant, el buen gusto de la cocina. ¿Extrañas los lentos? ¿Fuiste un rebelde de los 80s? ¿Aún escuchas su música? Ven a nuestra habitación, Los 80 en el Parque. Revive los recuerdos y entierra el presente. Te esperamos con una gran decoración ambientada en la época que no puedes olvidar. Luces, pista de baile, música, juegos y mucho más. Camino Penco, 4300. El Parque. Tú ya sabes cómo llegar. Farmacia La Botica Penquista. Encuentra todos tus medicamentos al mejor precio de Concepción. Visítanos en Maipú 583, casi esquina Caupolicán. Y en nuestra nueva sucursal en Barros Arana 187, casi esquina Salas. Y recuerda, si ya cumpliste 60 años, inscríbete y obtén un 10% de descuento todos los días. Farmacia La Botica Penquista. Ahorro de verdad. Hoy, la odontología digital es fundamental para modernizar nuestra labor profesional. La tecnología existe y está disponible para el bienestar de nuestros pacientes. Soy el Dr. Matías González, cirujano dentista, y hoy los invito a recuperar su salud dental. El Dr. Matías González realiza odontología digital que permite planificar con exactitud los implantes, coronas y carillas, pudiendo resolver su caso incluso en una sesión. Agenda tu hora llamando al 41 28 58 805, escribiéndonos a nuestras redes sociales @Dr. Matías González o en Clínica Aura Concepción. RDO Televisión. Te acompañaremos durante las 24 horas, día a día, a cada hora, minuto a minuto. Entretener, educar e informar es nuestro principal objetivo. La mejor programación y entretención está en RDO Televisión. RDO Televisión. Óptica San Martín ya está en Mall Plaza Trébol. Visita nuestra sucursal en Boulevard Totus y vive la experiencia Big Vision, inteligencia artificial que mide parámetros biométricos para hacer tus lentes personalizados. Ven y conoce esta innovadora tecnología. Consulta por convenios vigentes y recuerda que puedes pagar hasta en 6 cuotas sin interés. Te esperamos en Óptica San Martín, especialistas en salud visual. La excelencia en gastronomía peruana de San Pedro de la Paz la tiene El Rincón Peruano. Ven y vive una experiencia llena de sabores, colores y en un cómodo ambiente. Tacu tacu a lo macho, pulpo a la parrilla, un rico ceviche o el clásico lomo saltado te esperan de lunes a sábados de 12 a 23 horas. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Domingos y festivos de 12 a 17 horas.
Busca nuestro imponente edificio blanco, ubicado en Los Mañíos, 1621, en San Pedro de la Paz. Te esperamos. Hospeda en el Hotel Mosul y disfruta de una excelente ubicación. Nos encontramos a 1 kilómetro del aeropuerto y a metros de Clínica Bio Bio y Mall Plaza del Trébol. Ven a conocer nuestros abundantes desayunos buffet incluidos en tu estadía. Acceso a estacionamiento gratuito para vehículos livianos. Escríbenos a nuestro Instagram @Hotel Mosul y te regalamos 10% de descuento en tu estadía, pagando con efectivo o transferencia. Te esperamos. Porque en Entre Amigos nos encanta la música. Tenemos un lugar favorito. Audio Música. Instrumentos musicales, equipos de audio, DJ, las mejores marcas, ofertas y promociones. Asesórate solo por expertos y disfruta de nuestro gran stock. En nuestras 2 sucursales del Gran Concepción, Barros Arana, esquina Salas y Mall Plaza del Trébol. Te esperamos. Audio Música. Estamos de vuelta con Entre Amigos. De la mañana, 7 minutos. Disfrutas de tu matinal Entre Amigos. Gracias por estar en sintonía de tu RDO Televisión. Señal 25 de la compañía Cablemundo y 787 en HD. Tu Radio Energía 95.7 FM para el Gran Concepción y 101.9 en la ciudad de Lebu. Nuestro punto de contacto más 569-8599-2253. Vamos al estudio con los chicos que nos traen más sorpresas sobre las deudas. Adelante. Gracias, Dave. Bueno, estamos con Karen Garrido, nuestra abogada que nos defiende, que nos tranquiliza, que nos calma y que nos da muy buenos tips con respecto a problemas que vivimos la gran mayoría de los chilenos. Para cerrar el tema anterior, Karen, nómbranos 2 o 3 formas que nos podemos defender y que en el próximo programa vamos a profundizar en eso, pero para que la gente ya sepa o tenga en mente cómo me puedo defender ante las cobranzas judiciales. Bueno, mira, lo importante es que hoy día enseñamos a distinguir entre una judicial, ¿cierto?, y una que es cobranza administrativa. Lo importante y lo primero que tenemos que tener presente es que no dejen pasar el tiempo para buscar una asesoría jurídica, porque muchas veces las personas ante
ante la situación de estrés, que es el estar endeudado y que ya tiene una notificación encima, toman el camino equivocado de hacer como que mientras menos lo veo, la deuda desaparece. Y eso no puede ser. Hay días claves, hay conductas que son importantes realizar en un plazo determinado, y eso hay que tomarlo con una asesoría jurídica. Así que eso es lo primero. Segundo es que si no tiene todo el dinero, ¿ya?, entonces analice la posibilidad de ver algún procedimiento concursal que le pueda servir a usted, porque si no puede pagar esa deuda que es tan chica, entonces o que es chica o que es grande, pero el resto va a venir, esto es como una bola de nieve. Si ya empezamos con una, va a ser muy difícil empezar a parar los demás. Así que hay que analizar si le conviene un procedimiento que ya a esa altura, estando notificado, sería la liquidación voluntaria, ¿ya? Y lo tercero, que también tiene que ver, es que una vez que ya está notificado, analice bien cuáles, si no elegimos la liquidación concursal, podríamos entonces ver si analizar si eso puede prescribir, o si efectivamente ante la negligencia del demandante, es decir, no continúa trabajando en el cobro ejecutivo de esta deuda, podemos ver que se termine la causa de una manera anormal, porque es anormal que alguien que demande, que pida el embargo el día de mañana, ¿cierto?, no continúe. La gente dirá, ¿pero por qué hacen eso? Bueno, porque lo están utilizando como un medio de apremio para que les paguen, y muchas veces sale mucho más caro continuar con el procedimiento judicial y la causa queda ahí, y muchas veces las tiendas comerciales, los bancos, las financieras tienen seguros que cobrar, ¿ya? Entonces también pueden hacer ese cobro y a lo mejor ya recuperaron el dinero por otro lado. Pero ojo con esto, existe la figura del abandono del procedimiento, es decir, si el demandante no hace nada, se le puede sancionar y se puede decretar el abandono del procedimiento y ya no le va a ser posible cobrar. Ojo, no es que la deuda desaparezca, ya no es posible para él seguir adelante con el cobro de esa deuda. Pero eso lo tengo que hacer. Pero uno tiene que aparecer en el procedimiento, tiene que dar la cara, si ese es el punto. De una u otra manera se puede buscar una solución. O sea, en el fondo, por ejemplo, si pasa mucho tiempo, si ya pasó un año desde que me llegó una notificación, aquí algo raro hay. O sea, sí. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Hay que esperar 3 años. ¿ya? Hay que esperar 3 años, pero tú eso lo encuentras muy, muy cotidianamente. Tú te puedes encontrar con demandas de una tienda X por un monto de 5 millones, etcétera, siguieron al embargo, luego de eso no pasó nada y pasó un tiempo y luego nuevamente te aparece o te llaman. Entonces tú te fijas, busca un abogado, pide el abandono del procedimiento y vas a ganar esa causa, no porque tú no te hayas defendido, sino que porque la ley precisamente establece una figura que es una sanción en este caso al demandante negligente que no siguió adelante con su cobro. Perfecto. Oye, vamos a profundizar sobre todos estos temas el próximo miércoles, ¿cierto? Que te vamos a tener acá nuevamente. Pero ahora vamos a cambiar drásticamente de tema. Tú tienes algo que nos quieres comentar con respecto a el BIF, ¿cierto? La violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar. Bueno, cuando recién llegamos al programa, ¿cierto, César? En la presentación, yo veo causas de deudas, pero también veo causas penales. Y dentro de las causas penales tenemos un mundo, que son las causas de violencia intrafamiliar, donde las personas que son víctimas de este tipo de violencia terminan muy confundidas porque no entienden el procedimiento, no entienden para qué sirve el Ministerio Público, para qué sirve el Tribunal de Garantía, para qué sirve el Tribunal de Familia, tampoco entiende si su caso de violencia intrafamiliar, quién es competente para conocer, y la idea es que podamos ir hablando también de a poco en estos programas con respecto a eso, porque es una realidad que viven muchas personas, ¿ya? Aquí no voy a hablar solamente de mujeres, porque también los hombres son víctimas de violencia intrafamiliar, en un porcentaje menor, ¿ya? Pero un porcentaje que tampoco es muy medido porque no lo hablan, ¿ya? Claramente. Efectivamente no lo hablan. Así que si quieres contarnos algo el día de hoy, no, mentira. Podrás aprovechar el momento. No, ya estoy libre de eso, mi señora. No, sí sé. Pero, oye, ¿sabes lo que dices? Es súper cierto. Sí, yo conozco casos de repente que el hombre incluso lo tira a la talla. Exacto. A la broma, porque socialmente también se van a burlar de él. Oye, como tu mujer te manda, y no le van a creer, definitivamente no le van a creer. Entonces no están alejados de la realidad. Sí. No, por eso que hago la salvedad. O sea, yo sé que lo que se conoce o todas las políticas públicas van enfocadas, ¿cierto?, a cómo prestar ayuda a la mujer, pero existen movimientos muy pequeños donde precisamente también los hombres dicen, oiga, a mí también me pasa, claro. ¿Ya? Y no es algo que no está muy, digamos, no es muy popular hablar del tema, pero es una realidad que está.
Y está muy tapada precisamente porque no sale a la luz cuál es ese verdadero porcentaje de hombres que efectivamente son víctimas de violencia intrafamiliar. Sí. Y no estoy hablando solamente de las parejas, estoy hablando de los padres, ¿cierto? Así que bien, los hermanos, etcétera, etcétera. No. Vamos por parte, Karen. Vamos por parte. Bueno, ¿qué se considera violencia intrafamiliar? Aquí nos vamos a ir a la ley, ¿ya? Porque muchas veces la gente, no, es que un garabato, ya. Vámonos a la ley, y la ley que rige en materia de procedimiento en materia de violencia intrafamiliar es la ley 20.066. Y la ley 20.066 en su artículo 5 señala que será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte a la vida o a la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual o la subsistencia o autonomía económica en contra de una persona que tenga o haya tenido respecto de quien ejerce la violencia alguna de las siguientes calidades. Y ahí enumera, ¿cierto? El primero, el cónyuge o conviviente civil. Segundo, conviviente, a secas, se refiere al conviviente de hecho, donde no hay un acuerdo de unión civil que los una, ¿cierto? O una pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, o el padre o madre de un hijo o hija en común, o un pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta colateral que en definitiva alcanza hasta cierto parentesco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la ley establece, o si ustedes se fijan en lo que dice el artículo, que abarca distintas dimensiones de maltrato. No es solamente la integridad física, también es la integridad psíquica, ya también tiene que ver con la autonomía en la economía, también tiene que ver con la indemnidad o la libertad sexual, porque en una pareja también puede haber una agresión sexual, ¿ya? Entonces eso hay que ir tomando conciencia de esto, pero también tenemos que distinguir, y las personas que nos están escuchando, por favor, es decir, pero ¿dónde denuncio? ¿Qué hago? Efectivamente a mí me controlan la plata mensualmente, o me entregan un presupuesto para la casa y no me puedo salir de eso, o no tengo para comprar el almuerzo, pero no tengo, si es una persona dueña de casa, cargo los hijos, ¿cierto? Tengo para comprar el almuerzo, pero no tengo para un pasaje para salir, tampoco tengo para comprarme ropa, tampoco tengo, etcétera, etcétera, etcétera. En el área, bueno, maltrato físico, para qué decirlo, ¿cierto? Empujones, golpes, tirones de pelo, otro tipo de agresiones. Y desde el punto de vista psicológico, el maltrato también tiene que ver mucho con, o sea, no es que tenga que ver, tiene que ver con la forma en el trato, el vocabulario, ¿cierto? Las palabras humillantes, algo que la denigra a la persona, típico que la tratan de que son personas que no están habilitadas para, que no que sirve sin para ella, tanto, sin él, claro, o sin ella no son capaces de, o sea, siempre tiende a mantenerla en una situación o en una posición disminuida para que efectivamente no estén como a la par. Un tema de dominancia en el fondo. Exacto. Ahora, tenemos varios abanicos entonces para poder definir y empezar a identificar qué es violencia intrafamiliar, porque es súper complejo el tema de decir, oye, ¿hasta qué momento mi pareja o mi familiar, mi papá, mi mamá, mi hermano está efectuando violencia intrafamiliar? El parentesco es súper importante. Sí. La relación interpersonal, en este caso, de que incluso puede ser solamente una relación no conviven, pasajera, pero tienen un hijo en común, por ejemplo, o son pareja sentimental. La pareja lo podríamos llamar el pololeo que uno decía en nuestra época, no claro, tengo idea cómo se llama ahora, han tenido tanto cambio. Pololeo todavía que hay. Pololeo, claro. Pero efectivamente tiene que ver mucho con este relacionamiento entre las personas que los ligan de una u otra forma y donde uno adquiere un poder dominante sobre el otro. Y claramente eso le va provocando un daño, un perjuicio, en muchas cosas a esa persona. Entonces, mira, fíjate que hace un par de años atrás me tocó trabajar como querellante, como abogada querellante, en una causa, en un femicidio acá en la zona, muy dramático. Y aquí apunto con lo que te voy a contar. Tú me decías, ¿cómo distinguimos? Fíjate que obviamente esa víctima falleció, ¿cierto? Esto es un femicidio. El marido la mató en su domicilio, y cuando empieza la investigación y empezamos a llevar a los testigos, el hijo del matrimonio, empiezan a contar hechos que ocurrían desde cuando era muy niño, hechos que para la época eran muy normales, claro, ¿cierto? Pero que a la larga nos dimos cuenta que todo lo que había hecho esa persona era porque ya estaba claro desde el punto de vista, digamos, desde su forma de estructura de vida. Él estaba claro que si llegaba el minuto donde esa mujer decidiera no más, él no lo iba a permitir. Y así ocurrió, ¿ya? Más de 30 años de relación, y efectivamente cuando la mujer dijo no más,
porque se sintió con la valentía, había terminado ya una etapa, ella había logrado lo que muchas de las familias señalaba, ¿cierto? Que era que su hijo se educara, que tuviera un lugar, eso ya se había llegado a ese punto, entonces dijo, hasta aquí, porque era lo que ella había en su interior, había aceptado para poder aguantar. Y fíjate que cuando dijo no más, hizo la denuncia y lamentablemente no fue capaz el sistema de poder protegerla y fue... Y la víctima mató, fue víctima de su cónyuge. Entonces tú me dices cuáles son las conductas, ojo con eso, porque también tiene que ver mucho con la forma y la estructura que está llevada, o la dinámica familiar, ¿cierto? Pero en el caso que te estoy contando, tenía que ver con la dominación en el área económica, con efectivamente que había mucho problema a la hora de que ella fuera a visitar a los familiares. Por lo general se tiende a apartar a la víctima de amigos, familia, entorno, es un problema que trabaje, es un problema que se relacione con los apoderados del colegio, es un problema que se relacione con los vecinos, todo genera un conflicto familiar y eso no es normal, Vamos a entrar en detalle en varios casos, porque como tú dijiste al principio, este tema tiene muchas aristas, pero para entrar en detalle, ya definimos lo que es el BID, ¿cierto? Que hay varias áreas donde uno puede ya empezar a tomar tips y ver cosas extrañas, comportamientos que me pueden estar pasando y que no los digo porque a lo mejor tengo miedo y todo. ¿Cuál es la recomendación para una persona que ya identificó algo extraño? Me está tratando mal, me habla de manera violenta. ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuál es el paso a seguir? Porque es súper complejo que mi pareja no se dé cuenta, que no lo vaya a ofender como tú lo dijiste, que vaya a provocar, porque al final esto es causa-efecto. Si yo hago esto, mi pareja se va a molestar mucho, sea hombre o mujer, se va a molestar mucho y va a traer a lo mejor un efecto mucho mayor, de mucho mayor daño, que si me mantengo... Y un peligro. Claro, me mantengo callado. ¿Dónde tengo que llamar? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde me tengo que asesorar? Mira, aquí hay que distinguir algo muy importante. La violencia intrafamiliar, tenemos dos aristas. Cuando el maltrato es en el ámbito psicológico, el tribunal competente para conocer de eso es el tribunal de familia, ¿ya? Pero cuando en esta relación, o sea, en este tipo de violencia intrafamiliar ya pasamos a las amenazas, ya sean de agresión o de muerte, cuando ya pasamos a las lesiones derechamente, o cuando son lesiones, no amenazas, sino que ya son golpes, y además cuando este maltrato es de manera habitual, esas cuatro cosas que te acabo de señalar, es un delito. Y al ser un delito, eso es materia competente del Ministerio Público, como el ente que va a investigar, ¿cierto? Como el ente persecutor, y eventualmente los tribunales de garantía en caso de que estas causas lleguen a pasar a una etapa judicial. Entonces eso hay que distinguirlo porque eso va a servir para que las personas que nos están escuchando entiendan dónde tienen que acudir. Identifiquemos cuál es el tipo de violencia que tiene y ahí vamos a saber dónde tenemos que acudir. Ahora, ¿Sirve este tema de dejar constancia en Carabineros? Porque generalmente uno tiene esa tendencia, o sea, pasa algo y llama a Carabineros como para darle solución. La constancia no es denuncia. Ya, qué buen punto. No es denuncia. La constancia es como que, aquí yo siempre hago en algunas oportunidades tuve que hacer clases, yo hago la analogía siempre con el Chavo del 8 también, como acúsalo con tu mamá. Eso no es nada, ¿cierto? Pero es distinto ir a una entidad pública a denunciar. Me golpearon, me trataron de esta forma, me maltratan de esta manera. Eso es distinto porque eso sí activa procedimientos, protocolos, aplicación de pauta, medir el riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí serviría de todas maneras tener la constancia porque significa que hay un historial detrás de violencia en el fondo, ¿no? El punto es que a estas alturas ya es que la constancia se pierde administrativamente también en las comisarías. O sea, queda un libro de constancia o en una bitácora, pero eso no pasa a ninguna parte y después ir a buscarlo. Lamentablemente nuestro sistema, en el ámbito de las víctimas en general, y aquí no solamente de la violencia intrafamiliar, no tenemos una institución única que efectivamente se haga cargo de defender víctimas. Tenemos de manera dispersa que distintos organismos del Estado, ¿cierto?, prestan un servicio para una víctima específica, pero eso no está unificado en una institución. No existe una defensoría de víctimas. No existe, en Chile no existe. Es una promesa de campaña de candidatos tanto a presidencias como a alcaldes, pero nadie
toma o dice vamos a crear esta estructura y vamos a prestar este servicio a la comunidad. Eso no existe. Como prueba las grabaciones. ¿Salió al aire tu pregunta, Dave? Ya, bueno, Dave nos pregunta que si las grabaciones, por ejemplo, me imagino que está preguntando por los mensajes de voz o los textos. Sirve. ¿Te sirve? Sirven. ¿Sabes qué? Bueno, disculpa, uno ve de repente estos programas de televisión judiciales como la doctora Polo, la jueza y todo, claro. Y dicen, vamos a ver la evidencia. Y sí. La persona puso una cámara escondida y grabó. Eso sirve en el fondo. Sirve. Si lo podemos acompañar cuando estamos hablando de delitos, sirve para poder acompañar los WhatsApp, los mensajes, los correos. Eso sirve. Es un antecedente que uno... Porque, a ver, es muy difícil tener pruebas en este tipo de delitos porque se dan un contexto cuando están uno a uno. Claro. No hay muchos testigos, ¿cierto? Excepto los hijos cuando son chicos y a veces no logran verbalizar lo que vieron. Pero efectivamente sirven esos antecedentes. A ver, ahora, ojo. Nosotros estamos muy al debe como país en esta situación. Colombia, por ejemplo, tiene una estructura de trabajo en materia de violencia muy particular. Allá existen comisarías de familia, funcionarios que están capacitados totalmente para ver este tipo de temas. Entonces, cuando alguien llega, hay una red de apoyo desde el punto de vista institucional que sí funciona. Aquí, y esto te lo digo con mucho pesar, porque me toca trabajarlo mucho, tú de repente llamas a Carabineros y te encuentras con funcionarios policiales que te dicen, ya, pero si no es para tanto. Te lo estoy diciendo en serio. Y te creo, ¿ya? te creo. Oiga, pero señora, ¿usted está segura que va a denunciar? ¿Cómo va a perder esto? O sea, te digo que hay funcionarios policiales que lamentablemente, ya, y esto es muy lamentable porque yo sí soy consciente de que se ha tratado de capacitar al sistema completo, pero lamentablemente hay personas que no tienen el criterio, que acuden a procedimientos sin tener las competencias o las habilidades para abordar una víctima en una situación de peligro y se suman a más resta que suman. A eso iba a decir. Karen, lamentablemente se nos fue el tiempo. Terrible. Nos queda un minuto. Este tema está muy, pero muy interesante. El próximo miércoles vamos a seguir profundizando en esto. Yo me voy a quedar contigo porque de verdad que me gustó mucho. Y invita a la gente que se asesore contigo. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, mi Instagram, abogada Karen Garrido, aparece ahí en mi perfil el link para agendamiento. Pueden encontrar agendamiento en materia de deuda, en materia penal, en otras materias que puede ser familia civil u otra asesoría jurídica. Y el teléfono WhatsApp más 569-6595-0774. Repitámoslo un poquito más lento. Más 569-6595-0774. Perfecto. Chicos, nosotros nos vamos. Se queda Dave con muy buena música para alegrar tu mañana con mucha energía. Así que les mandamos un abrazo. Esto es Entre Amigos. Chao, chao.